conocido en la palabra de Dios como el Evangelio. El poder de las buenas nuevas. Buenas noticias tiene el Señor cada día para cada uno de nosotros. Sin embargo, muchos no conocen el poder de las buenas nuevas. Y por eso el Señor hace el énfasis en este pasaje bíblico, en Romanos capítulo 1, versos 16 al 25. En Romanos capítulo 1, versos 16 al 25. El poder de las buenas nuevas. Y así comienza esa sección del pasaje de la Biblia diciendo el poder del Evangelio. Quiere decir el poder de las buenas nuevas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros y bendecirnos aún sin merecerlo, Señor. Tu amor es tan grande que todavía hasta el día de hoy tu gracia nos alcanza, Señor. Permite que tu palabra viva nos mueva a vivir el poder de salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. En un mundo que tiene gran sed de paz, de esperanza, de propósito, quienes viven sin entender por qué viven. Grandes crisis mundial, crisis local, en el hogar. Tenemos este mensaje de Dios para suplir esa necesidad moral y espiritual. Tenemos esta buena noticia que ha cambiado el curso de la historia, ha transformado vidas con esta buena noticia poderosa del impacto del poder de las buenas nuevas. Amén. Damos gracias a Dios porque es evidente, no es cosa oculta, que nadie sabe que Cristo puede transformar las vidas de las personas sin propósito, que tienen grandes luchas. Las evidencias se han ido dando a través de toda la historia y hoy el Señor quiere recordarnos que esto no se trata de religión, esto se trata del poder
del Evangelio. Amén. Y así usted ve que el primer versículo que estamos viendo esta mañana, en el verso 16, hace mucho énfasis de que se trata más del poder del Evangelio y de la justicia de Dios. Dice así porque no me avergüenzo. Para muchos es muy difícil hablar de las buenas noticias, de las buenas nuevas, del poder del Evangelio, porque puedo incomodar, puedo caer mal para muchos. Pero Cristo no se avergonzó de morir en mi lugar en la cruz, y por eso tenemos suficiente razón para decir: yo tampoco debo avergonzarme Amén. de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y por eso Pablo comienza diciendo: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y saben por qué no me avergüenzo? Porque no solamente es que es interesante, sino que es poderoso. Usted vea el énfasis que él está diciendo allí. Yo no me avergüenzo, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder. ¿Y poder de quién? No dice que mi fuerza, no dice que mi intensidad, sino que es el poder que viene de lo alto, el poder supremo, el poder de Dios. Por eso uno se pregunta, y entonces, ¿y para qué uno necesita poder de Dios? Si sigue leyendo el versículo, dice: el poder es necesario para salvación. El poder es necesario porque hay fuerzas poderosas, invisibles, huestes de maldad, que no es fácil soltarse de esas ataduras, porque el pecado lo que hace es que ata, esclaviza, destruye y avergüenza. El pecado hace todo ese desastre, y solo un poder superior a esas fuerzas del mal puede romper cadenas de maldad. Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos saben esto? Amén. Por eso es el poder que está haciendo énfasis aquí el apóstol Pablo, diciendo: mira, esto no se trata de religión, esto se trata del poder de Dios para salvación. Es una buena noticia porque es esa relación con Dios que el pecado rompió. Jesucristo vino para restaurar esa comunión con Dios. Solo Cristo podía lograr la unión, comunión, justificación, redención y restauración de lo que el diablo ha destruido. Destruye nuestras vidas, destruye nuestros hogares, rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con nuestro prójimo. Y Cristo vino para sanar y restaurar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el poder del Evangelio? Amén. Amén. Cuando alguien le pregunta: ¿y de qué se trata todo esto del Evangelio? La buena noticia de que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Esa comunión con Dios. Cristo vino a decir: hay solución para tu condición. ¿Es esto una buena noticia? Poderosa, porque viene del poder de Dios. Fíjense el verso 16 como lo dice: es poder de Dios para salvación. ¿Salvarme de qué? De la condenación eterna, del sufrir sin vivir sin Cristo, sin vivir con propósito, sin vivir con la paz que el mundo no puede dar, sin vivir sin el consuelo que solo Dios puede consolar. Las palabras del hombre se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esa es la salvación que nos está hablando la palabra de Dios. Es una salvación que reconcilia, redime, justifica y santifica. Porque Dios es santo y sin santidad Nadie verá a Dios. nadie verá a Dios. Entonces, ¿para qué es la salvación? Yo pensé que la salvación era que yo acepté a Cristo como el Señor y Salvador y hasta ahí. No, es todo un proceso. Esta salvación es hasta la eternidad. Amén. Y es un proceso que te redime, paga el precio de tu pecado, te restaura
todas esas heridas que mucha gente no puede ver, pero que solo tú sabes en tu corazón delante de Dios lo mucho que sufre y que la medicina del hombre no puede sanar. Dios te da sanidad integral en el poder de Dios en Jesucristo. Te sana físicamente, te sana espiritualmente, te sana emocionalmente. Eso es salud integral. Cuando alguien le pregunta de qué se trata eso de la salvación, hay que mostrar lo que el Señor enseña en su palabra. Hay libertad como solo Cristo la puede dar. El Señor en su palabra nos dice, Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Esa es la libertad que Cristo da. Juan capítulo 8. Esa es la libertad que Cristo quiere que tú vivas. Juan capítulo 8. Ya no ser más esclavo del mal. Ya el enemigo no te puede sujetar, porque Cristo, Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, te hace libre de toda maldad. Juan capítulo 8. Esa es una muy buena noticia. Es una noticia poderosa por lo que Cristo hace. 8, verso 31 al 36. Amén. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Dijo entonces ¿quién? Jesús a los judíos que habían creído en él. La gente piensa que todos los judíos estaban en contra de Jesús. No, hay judíos que se convirtieron al evangelio porque le creyeron a él. Dicen, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a hacer esa verdad? Y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje somos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús quiere que tú conozcas el poder que Él tiene para librarte de la esclavitud del pecado. Ustedes ven a los judíos en esta escena tratando de decir, porque somos judíos, somos el pueblo escogido, somos del linaje de Abraham, ¿de qué esclavitud tú estás hablando? Ese pecado que rompió la relación con Dios. Así que por muy convencidos de que tienen la salvación por ser el pueblo de Dios, Jesucristo le está diciendo, ustedes necesitan la salvación que libera de la esclavitud del pecado. Por eso Él se lo aclaró. ¿De qué esclavitud? ¿De qué esclavitud tú nos estás hablando? Y Jesús se lo aclara inmediatamente. El pecado esclaviza. El pecado te mantiene lejos de Dios. Y Cristo te puede acercar a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. Y ustedes se dan cuenta que así comienza el versículo 31 de Juan capítulo 8, que allí esos judíos estaban creyéndole lo que Jesucristo estaba proclamando, pero aún así pidieron una aclaración. ¿Y de qué esclavitud nos estás hablando? Es que el hombre desde que nace dice, en pecado me concibió mi madre. Vivimos sin Cristo, vivimos atados a la esclavitud del pecado.
recibimos a Cristo y Él dice, te hará verdaderamente libre de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos le creen a Cristo? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo nos puede liberar de esa atadura que viene en nuestra sangre humana, de la herencia humana, el ADN que viene desde Adán, el pecado que rompe la relación con Dios? Cristo vino a restaurar, a sanar y a liberar del pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el poder de Jesucristo? Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Por eso volvemos a Romanos, capítulo 1. Y era importante ver que en ese verso 16, Pablo, siendo judío, siendo fariseo, de fariseos, está declarando en Romanos 1:16, como aún a esos judíos que creían en Jesucristo, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Eso incluye a todos los que no somos judíos. Y él está diciendo, mira el alcance de este poder. ¿Y en qué consiste? El verso 16 te dice, porque el evangelio, ve el énfasis otra vez, la buena noticia, ¿de qué se trata? De la justicia de quién, no la justicia de los hombres en la Corte Suprema, sino en el Supremo Dios que es sobre todo, la justicia de Dios que no falla, que sí llega en el momento que se cumple su propósito. Amén. Porque el evangelio de la justicia de Dios, ¿cómo se revela? No hay un trámite burocrático no hay que hacer un poco de demandas y votos y cosas para disfrutar de esta justicia de Dios. No, miren lo sencillo del plan de Dios, si puedes creer, dice. Porque la justicia de Dios, ¿dónde se revela? Por fe y para fe. Uno dice, ¿cómo así? ¿Será la hora del café? No. Aquí estamos hablando de una relación de plena confianza. Cuando alguien le pregunta, y qué bueno, la palabra de Dios explica de qué se trata la fe. Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo para que Dios nos hable sobre, oiga, este trato, esta relación con Dios que es por fe. ¿Cómo así? ¿Cómo es el tema ese de evangelio, salvación, justicia de Dios por fe? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, por fe y para fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 27. Explíqueme eso de la fe. Hebreos 11, del 1 al 27. Cuando alguien le pregunta, explícame cómo es eso de la fe, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios se explica por sí misma. Y no solo te da la definición, pero te da los ejemplos. Usted sabe que uno entiende mejor cuando explícame así cómo se vive eso. Recuerden que la gente está llena de religión por todas partes y la gente lo que quiere saber es cómo se vive la fe en Dios. Entonces usted llévelo a la palabra de Dios. Así se vive la fe. Hebreos 11, 1 al 27. Mire cómo lo explica Dios. Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. no di que ojo para que ve, no. La convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire esto. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, oiga todo lo que implica, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, por lo que le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los temporales deleites del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Se sostuvo como viendo
al invisible. ¿Ve todo lo que hace la fe? Amén. Convicción y certeza de lo que se espera y no se ve. Por eso usted ve en la vida ejemplar de Moisés andando como viendo al invisible. ¿Se da cuenta cómo la fe puede ser algo funcional, algo práctico para su relación con Dios? Porque sin fe no podemos, es imposible agradar a Dios. Entonces, todos estos ejemplos que nos da la palabra de Dios es por si acaso nosotros todavía estamos con la duda de cómo es la fe y cómo se vive. Todos estos son ejemplos de qué es y cómo se vive. Y muchas cosas usted tiene que atreverse a andar, aunque usted no vea el resultado todavía. Dice, pero ¿y hasta cuándo, pastor, esta lucha con el pueblo? Usted siga como viendo al invisible. Pon tus ojos en Cristo, no en las circunstancias. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Tú puedes mantenerte enfocado como viendo al invisible, las cosas que Él va a hacer grandes y maravillosas, porque Él lo hace en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Todo ese escenario que usted ve relatado ahí en la Biblia es para que usted se ilustre, es para que usted se inspire en poner su confianza en quién, en lo que se ve o en lo que no se ve. Eso es lo que Dios te está llamando esta mañana. Y por eso usted ve, cuando regresa a Romanos, capítulo 1, versículo 17, que de esto se trata el impacto del Evangelio. A enseñarle a la gente que por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta? Porque este solo versículo usted no lo va a ver tan claro hasta que usted lo conecte con Hebreos 11, 1 al 27. Para que usted vea que esto es que por fe, para fe, como así, que el justo por la fe vivirá. Entonces te muestra todo lo que se atrevieron a vivir por fe, las cosas grandes y maravillosas que Dios hizo. Él todavía las puede hacer en tu vida. Y por eso el Señor te da los ejemplos para que tú veas que en Él sí se puede cumplir las cosas grandes que el hombre no puede hacer. Pero Dios sí puede lo que nosotros no podemos. Y así entra a explicar entonces la ruptura, el rechazo, la influencia del mal, del pecado, en los versículos que siguen del 18 al 25. Ahora usted va a ver allí todo lo contrario de no vivir por fe. Ahora usted va a ver todo lo contrario de no confiar en el poder de Dios, sino en su propia sabiduría. Mire el enredo que vivimos en estos días, está explicado en estos versículos. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dígame si no estamos viviendo esa actitud injusta del hombre para rechazar la verdad. Muy triste, pero Dios sigue explicando por qué en su voluntad permisiva estas cosas se dan. Dice así el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios no ha dejado de manifestarse. ¿Desde cuándo? Dice allí. Porque las cosas invisibles de Él, ¿se acuerdan que estamos hablando de fe? Y Moisés andaba como viendo al invisible. Y entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, quiere decir que el poder de Dios no es pasajero, el poder de Dios es eterno. Su eterno poder y deidad en Dios se hacen
claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Evidencia tras evidencia, hasta los científicos hoy lo confiesan. Ciertamente, solo un Dios grande puede hacer la grandeza del universo y los universos que hay. La gente se queda, ¿cómo? Sí, evidencias hay. Que el hombre no lo quiera creer es otra cosa. Pero ya hay científicos, igual que los judíos, que sí aceptan que tenemos un Dios grande y maravilloso. Y que en la creación, desde la creación siendo entendida por medio de las cosas hechas. Acuérdense que para muchos científicos hay cosas que terminan en una teoría sin poder confirmar. En cambio, las cosas que Dios declara se encuentran en la historia, en la arqueología. La ciencia ha podido confirmar las cosas hechas por Dios. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron las gracias. Entonces te sigue explicando el versículo, ¿por qué viven alejados de Dios? Este pasaje te lo explica. ¿Por qué hay gente que todavía vive rechazando a Dios? Aunque hay evidencia, sigue diciendo el verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. No pueden ver con claridad porque viven en lo que les parece, que yo pienso, que mi punto de vista, según mi análisis, según mis cálculos, y con esto se alejan de Dios. Profesando que, verso 22, sí yo sé, yo sí sé. Y a veces los hijos se ponen así cuando los padres le están explicando, sí yo sé mamá, sí yo sé papá. Porque ya saben, ya aprendieron un par de cosas, yo lo sé, ya yo sé. Y entonces eso es lo que trae, ese rechazo, ese alejamiento, porque nos hacemos los muy sabiondos, los sabelotodos. Y dice el verso 22 de Romanos 1, pensando y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de los hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de serpientes, de reptiles. ¿Por qué? Porque prefirieron pensar en su propia opinión, prefiriendo ser sabios en sí mismos. ¿Y qué hace Dios cuando hay un corazón así endurecido? Que cree que se las sabe todas. En el verso 24 usted ve la voluntad permisiva de Dios, porque Dios todavía declara el libre albedrío del hombre. Así que quiere coger por ahí que te las sabes todas. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Entonces allí usted se da cuenta, ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué la gente se endurece como Faraón? Dios los deja. Ya que tú quieres saber más de Dios, le pregunta Satanás a Eva, con que Dios te dijo que no comieras del árbol del bien y el mal. ¿No será que Dios no quiere que tú sepas como Él? Entonces le alimentó el ego. Y así hace todavía el enemigo. Tú no puedes hacer las cosas por tu propio parecer, en tu propia opinión. Entonces, por ahí se va alejando la relación con Dios. Dios te habla esta mañana que el que es bendito por todos los siglos te da la opción para que tú decidas seguir tu propia
opinión o seguir la opinión de Dios. ¿Y dónde está la opinión de Dios? En la Biblia. En su palabra. Entonces el Señor te llama esta mañana para decirte que Él tiene el poder para librarte de todo mal. Él es bendito y te quiere bendecir. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos esta mañana. Recibir su bendición. El poder del Evangelio. De librarnos de toda maldad, de todo pecado que nos aleja de nuestra relación con Dios. Dios quiere darte a ti el poder de rechazar el mal. Dice su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es en el poder de Dios que usted puede librarse de todo mal, aún de nuestras propias concupiscencias. Por eso usted ve que lo menciona ahí el Señor y Él te dice: yo te dejaré que tú tomes la decisión, porque Dios en su voluntad permitiva te permite decidir. ¿Qué decidimos esta mañana? De poder vivir en el poder del Evangelio o en el poder de nuestra mente, sabiduría y nuestras propias fuerzas que se acaban. Pero el poder de Dios es eterno. Así es. ¿Cuántos en esta mañana nos vamos a unir en esa oración? No queremos hablar de religión con la gente. Queremos hablarles del poder del Evangelio que liberta. Y que si Jesucristo nos libera, seremos verdaderamente libres. No como para vivir, pedir perdón y volví a caer, volví a buscar el mal. No, en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos en esta mañana le requieren responder a Dios con ese libre albedrío que Dios te da? Yo quiero vivir en el poder del Evangelio. ¿Cuántos esta mañana se levantan y dicen: yo no quiero vivir solo en mi fuerza, porque mis fuerzas se acaban, pero la fuerza de Dios permanece para siempre, y lo que en Él permanece, Dios los guarda de todo mal. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es poderosa y preciosa. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, y aún así tú nos amas. Tú envías a Jesucristo para que seamos verdaderamente libres, Señor. No queremos andar en nuestra propia opinión, porque nuestra opinión falla, nos equivocamos, pero tú nunca fallas, Señor. Tu sabiduría es maravillosa. Mira los cielos y la tierra, mira el universo, como tú lo has ordenado tan grandemente. ¿Cómo no declarar que hay un Dios grande y maravilloso? Señor, en este día queremos reconocer que tú eres el Señor. Tú tienes la autoridad y la última palabra. ¿Sabes qué, Señor? Tú eres digno de nuestra obediencia. Señor, tú has hecho tanto al enviar a tu único Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Ya no queremos andar como nos parece. Enséñanos a vivir en el poder del Evangelio. Danos, Señor, la motivación de seguir estudiando y viviendo en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Lo que diga el hombre puede fallar, pero lo que tú digas, eso es grande y poderoso. Una sola palabra tuya basta, y tú nos haces libres para siempre. Sí, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones y permite que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Así es. Y que podamos vivirla como Jesucristo vino para enseñarnos cómo se vive y se cumple tu voluntad, Señor, no la nuestra. Señor, te invocamos en este día para que tú completes aquella buena obra que tú empezaste en cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.